Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buen día para todos ustedes, queridos hermanos. Feliz jueves, jueves eucarístico. Estamos a 6 de febrero de 2025 y el día de hoy se mantiene el color rojo en nuestra liturgia porque tenemos la memoria de San Pablo Miki y compañeros mártires. El día de ayer celebramos aquí en México a San Felipe de Jesús. Bueno, hoy celebramos a todos los compañeros que tuvo San Felipe y con los que murió martirizado allá en Japón. Hoy quisiera pedir la intercesión de estos santos que veneramos, pero también de cada uno de ustedes, hermanos, que oremos por todos aquellos que viven en países donde a causa de los gobiernos o a causa de otros grupos religiosos, pues no se les permite a los cristianos católicos participar de su fe, vivir su fe, que puedan practicar su religiosidad y que en consecuencia puedan así relacionarse adecuadamente, vivamente y plenamente con Dios. Vamos a interceder por cada uno de ellos porque realmente nosotros, al menos aquí en México, somos dichosos al tener esa oportunidad. Sin embargo, vamos a pedirle al Señor por todos aquellos que no lo pueden hacer. Invoquemos al Espíritu Santo, que nos ilumine y que podamos comprender el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos puntos que me parecen fundamentales del Evangelio de hoy. El primero, dice el Señor que no hay que llevar pan, no hay que llevar mochila, no hay que llevar dinero, pero sí hay que llevar bastón, sandalias y una sola túnica. Creo que a veces nosotros en la vida, en este caminar, en cada una de nuestras actividades que realizamos, pues tenemos que ponernos a discernir. Cuánta falta nos hace el discernimiento, que hay que recordar que es el don principal del Espíritu Santo. También lo podemos entender el discernimiento como sabiduría. Y entonces el discernimiento nos permitiría ver las cosas como las ve Dios y en consecuencia poder elegir como elegiría Dios. Algo que escuchaba hace algún tiempo es necesitamos elegancia. Fíjate que la palabra elegancia justamente tiene su raíz etimológica en el buen elegir. La persona elegante es porque ha elegido bien. Claro que en nuestro tiempo hoy hablamos de una persona elegante cuando ha elegido bien en su manera de vestir, en cómo se proyecta hacia el exterior. Sin embargo, la elegancia que creo que muchas veces nos hace falta es la elegancia espiritual y es saber elegir adecuadamente lo que necesitamos, lo que debemos de hacer. Por eso hoy te invito a que reflexionemos en estas dos partes. Por un lado, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, y por otro lado, lo que debemos de tener y lo que no debemos de tener. Porque a veces, cuando no nos detenemos a pensar en ello, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que no debo de hacer? Si yo no me pongo a reflexionar, muchas veces vamos viviendo la vida de una manera casi, casi mecánica, como si fuéramos justamente máquinas. Voy avanzando y simplemente voy viviendo de la manera en la que considero que se debe de vivir, de la manera en la que yo veo que viven los demás.
¿Cuántas veces, pensando en que la mayoría de los que me escuchan son adultos, cuántas veces no llegamos a criticar a la juventud, ¿verdad? A nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes? ¿Por qué? Porque se han creado estereotipos. ¿Y qué es un estereotipo? En caso de que no lo sepas. Bueno, toman un modelo, ¿verdad? Que convierten en ese tipo, en ese estándar, en ese ejemplo a seguir, cuando muchas veces esos estereotipos, esos modelos, esos ejemplos, pues no tienen nada de sano, nada de bueno para sus vidas. Y resulta que ese estereotipo, pues es ese cantante que les gusta, que les fascina, pero que también es un cantante que promueve a través de sus vicios y de sus canciones, pues el consumo de alcohol, el consumo de drogas, una vida totalmente llena de libertinaje, el abuso, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo también hacia las mujeres? Entonces, tú dices, bueno, ¿y este es el estereotipo adecuado? Por supuesto que no. Pero a veces nosotros también como adultos llegamos a cometer errores así. No nos detenemos a discernir qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer. Entonces necesitamos ahí ser elegantes en la parte espiritual, saber elegir adecuadamente qué es lo que debemos de realizar para llevar una buena vida. Y la otra parte que yo te decía es lo que debemos de tener y lo que no, porque a veces nos estamos llenando los bolsillos de dinero y después ese dinero lo terminamos mal utilizando, nos convertimos en malos administradores y resulta que eso nos convierte además en personas egoístas. ¿Por qué? Porque el dinero solamente me lo quiero gastar en mí, en los míos, y me olvido completamente de la necesidad que hay en terceras personas. Sé que hay gente que necesita de mi ayuda, sé que hay gente que está padeciendo, que está sufriendo, y sin embargo les doy pues muchas veces quizás solamente algo que me sobra, ¿no? Aquello que no me afecta, y no. El Señor justamente nos demuestra a través de su propio testimonio y después de la enseñanza que les da a sus discípulos de que hay que aprender a ser caritativos, a ser generosos, a ser desprendidos. Por eso es importante también analizar, porque muchas veces nos estamos llenando de posesiones y son cosas que quizás no son necesarias. ¿Cuántas veces también una persona puede estar deseando tener y tener y tener y en ese deseo desordena totalmente sus acciones, sus elecciones? Y entonces esta elegancia de la que estamos hablando, pues se encuentra totalmente desordenada, ha perdido el rumbo. ¿Por qué? Porque está pensando todo el tiempo en llenar y llenar las arcas, como decimos de manera común. No, hermanos, hay que mantener el orden. Y esto creo que reflexionando, esto lo debo de hacer, esto no lo debo de hacer, esto lo debo de tener o esto no lo debo de tener. ¿Para qué? Para permanecer en paz con el Señor. Hay gente que a veces a costa de el llenarse de posesiones también pasa por encima de los demás y eso por supuesto que hace todavía mucho más grave el pecado. Mantengamos los pies en el suelo. Y para ir cerrando la reflexión, dice que hay una advertencia, ¿no? El Señor siempre da advertencias. En este caso, les dice a los apóstoles, cuando sean rechazados, sacúdanse el polvo de los pies para que aquellos que los han rechazado, pues se den cuenta de la tontería, ¿verdad? De ese rechazo que han cometido. Yo creo que muchas veces nosotros también vemos advertencias y sin embargo, pues por terquedad, por necedad, por obstinación, por soberbia, por lo que tú gustes, pero no las atendemos. En reiteradas ocasiones, hermanos, yo creo que escuchamos la palabra del Señor, escuchamos pues alguna reflexión, escuchamos la homilía del sacerdote, alguna prédica y decimos, ¿cuánta razón hay? Es muy cierto, tengo que cambiar, tengo que corregir. Pero después va pasando el día y se nos va olvidando. Vamos, vivimos un retiro, nos dura esa emoción 2 semanas, un mes, 2 meses a lo mucho, y ya después volvemos a lo mismo. No. Las advertencias que nos va dando el Señor, esas llamadas de atención, son precisamente para que las atendamos. Si el Señor en algún momento vemos que se está sacudiendo el polvo de sus pies porque se está retirando de nuestras vidas,
pues después no nos quejemos porque, ay, es que Señor, siento que me has abandonado. Ay, es que Señor, mira cómo mi hogar se está cayendo a pedazos. Ay, es que Señor, mira cómo no tengo nada de estabilidad emocional, espiritual, corporal. Mira cómo toda mi vida se me está yendo como agua entre las manos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado advertencias. Nos mostró cómo se estaba sacudiendo el polvo de los pies. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos correrlo, porque nosotros quisimos expulsarlo de nuestras vidas y después llega el momento en el que nos quejamos. ¿Pero por qué? Porque no hemos atendido al Señor, sus llamadas, esas advertencias, y nos la pasamos viviendo en el, sí, voy a tratar de cambiar. Ay, cuánta razón tiene en lo que dice el Padrecito, sí, voy a tratar de corregirlo. Y no lo hacemos. Es tiempo, hermanos. No sabemos cuándo será el último momento que tengamos en esta vida. Entonces, ¿cuándo lo piensas hacer? ¿Cuándo vamos a corregir? Tenemos que hacerlo ahora. Tenemos que hacerlo pronto. Eso es también saber elegir. Es decir, ¿sabes qué? Con total convicción y con total voluntad, quiero cambiar y lo quiero hacer a partir de hoy. No necesito el año nuevo, no necesito que llegue la cuaresma, no, lo hago a partir de hoy, porque cada momento que el Señor me regala, lo veo como una advertencia. No es algo malo, sino más bien como una invitación para querer cambiar. Nos consagramos a la Virgen y decimos juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Pablo Miki y compañeros mártires, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, recuerden, hoy a las 11 de la noche tenemos nuestra adoración a Jesús sacramentado, pero también date unos minutos y visítalo en tu parroquia. No te olvides que el Señor te espera. Que Dios les bendiga.